Todo con Cindy Leal, sacando la mejor versión de ti en todos los sentidos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Estoy súper contenta de que otra vez nos encontramos. No sé si es de día, si es de noche, si es de madrugada. Espero que lo estés disfrutando muchísimo. Oigan, y pues como les dije en el capítulo anterior, el mes de noviembre es el mes de la salud masculina y por eso estamos haciendo una serie de podcast dedicados a los hombres, a su salud. Y fíjense que me gustó mucho el eslogan que traen las asociaciones, que es por los hombres de tu vida. Así es que espero que este podcast sea de mucha bendición por los hombres de tu vida, ¿ok? Y esta mañana, pues, oronda feliz porque tengo a la doctora Cipatli Ayuso conmigo. Bienvenida, Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Ella es pediatra, investigadora y está dedicada a la salud en general de niños y niñas, pero hoy vamos a platicarlas particularmente sobre la salud de los niños. Bienvenida, Cipatli, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Muchas gracias por invitarme y de verdad es un tema bien importante que debemos de tratar desde el mismo momento del nacimiento. Desde el nacimiento. Oigan, es que saben que estaba platicando aquí fuera de cuadro con la doctora y un dato muy interesante para todas aquellas que somos mamás es que realmente dejamos de llevar a nuestros hijos al pediatra alrededor de los 6 años, ¿verdad, doctora? Y eso, ¿por qué sucede? Pues porque se acaba el ciclo de las vacunas, generalmente ya agarraron un sistema inmunológico más fuerte, ya no se te enferman tanto, y la verdad es que yo lo vivo con mis chiquitos. El más grande, ya que está fuera de ese rango, pues básicamente el día que se me llega a enfermar es una vez al año, y generalmente es una gripa, etcétera, pero nada, gracias a Dios, nada de cuidado. Y es cierto, dejamos de llevarlos al cuidado con ustedes los pediatras. ¿Qué nos puedes platicar de eso? La realidad es que es algo que sí pasa y no debería de pasar. La mayoría de las consultas son en niños menores de 6 años que vemos, no nada más para su seguimiento de niño sano, pero a partir de los 6 años existe un gap entre los 6 años y la edad en la que son adultos, en donde no tienen una revisión constante, y no hay que olvidar que deben de acudir al pediatra por lo menos una vez al año. ¿Esto para qué? Si los niños no se enferman, porque necesitamos revisar el crecimiento lineal, el peso y sobre todo el desarrollo, que es bien importante en los niños, y es importante revisar que todo esté en orden y no esperar a que haya un problema. También es muy importante a los niños enseñarles la autoexploración y saber qué cosas tienen que revisar o qué cosas deben de estar alerta para saber qué es lo normal, qué no es lo normal y qué cosas ameritan una revisión por un médico. Ok, realmente eso me parece maravilloso, doctora, y sí me retumbó ahorita como mamá, sobre todo porque, te digo, sí dejamos de llevarlos. Particularmente tenemos una cultura, y voy a hablar por el pueblo, porque tenemos una cultura en donde decimos, no hombre, pues, o sea, generalmente con las niñas sí somos mucho más cuidadosas en el sentido de decir, oye, a tal edad ya empezamos a ir con un ginecólogo, a revisiones al menos una vez al año, etcétera. Pero con los niños existen una infinidad de cosas, como platicábamos hace rato desde el nacimiento, que hablábamos de, oye, si papá y mamá tomaron la decisión de una circuncisión o de no circuncidar al niño, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las molestias? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cuál es la higiene, etcétera, ¿no? Hace ratito me comentabas que no es como que lavar de cierta forma. Platícanos un poquito sobre esto, sí. La higiene de los genitales va primero desde el pene. Uh-huh. Es real que al momento del nacimiento los papás toman la decisión de realizar o no una circuncisión, que la mayoría de las veces se hace en el mismo cunero. La circuncisión es el retiro quirúrgico del prepucio, en donde se hace un corte que abarca el corte del prepucio que redondea o que está alrededor del glande. Algunos niños están circuncidados, otros no lo están. Realmente
las indicaciones médicas para realizar una circuncisión son pocas, que se llama fimosis, que es cuando está completamente cerrado, y el resto de las indicaciones se toman por indicaciones estéticas, religiosas, culturales, y sí es real que un pene que está circuncidado es mucho más fácil realizar la higiene. Cuando no se realiza una circuncisión, hay que estar al pendiente de hacer la higiene adecuada, porque pueden quedar gotas de orina si no se retrae de manera adecuada el prepucio del glande en el momento de orinar. Y debe de lavarse como cualquier otra parte del cuerpo, recordando que el glande es una mucosa y que es mucho más delicada, de la misma manera que la vulva es en las mujeres. Por lo tanto, debe de hacerse una higiene en el momento del baño, y de preferencia no utilizar jabones que puedan ser irritantes. De preferencia enseñarles a los niños a saber que si no están circuncidados deben de saber cómo retraer ese prepucio, y sobre todo no forzar o no hacer ejercicios para bajar ese prepucio de manera forzada, porque habitualmente baja de manera normal alrededor de los 2 o 3 años, y en el caso de que no sea así, debe de verificarse en una consulta pediátrica para entonces realizar una circuncisión. ¿Qué función tiene el prepucio, doctora? El prepucio tiene la función de cubrir la parte del glande, que es una mucosa, y entonces lo que hace es esta parte, por decir así, excedente de piel, recubre el glande para protegerlo de algunas cosas que pasaban anteriormente. Por ejemplo, pues inicialmente no nacemos con ropa, y es un área que tienen que cuidar y que tiene cierta sensibilidad y que de alguna manera tiene que estar protegida. Okay. Otra cosa que se tiene que revisar es los testículos. Desde el nacimiento tenemos que ver que ambos estén descendidos, que no exista lo que se llaman hernias inguinales, o hay algunos testículos que pueden ser retráctiles, y es bien importante ir haciendo el seguimiento del crecimiento de estos testículos, que debemos de hacerlo de manera constante, por lo menos una vez al año, para ver que estos testículos realmente tengan el tamaño que se mide con un aparato que es el que yo aquí traigo, que es esta mañana. La realidad es algo muy sencillo. Para las personas que nos están escuchando, son formas ovoides de madera que representan los centímetros cúbicos que debe de tener un testículo, y que vienen en numeritos que precisamente representan estos cc, y que a nosotros nos permiten poder comparar el tamaño del testículo del niño con esto, que son unos modelos anatómicos, para que nosotros podamos saber que el tamaño testicular es el adecuado. Porque sabemos, por ejemplo, que al llegar entre el número 4 y 5, esto significa que los niños están empezando con una pubertad. Si este número 4 y 5, más o menos. Si nosotros vemos ese número entre los 11 y los 13 años, sabemos que es una edad normal en donde deben de empezar con la pubertad. Pero si nosotros vemos este tamaño en un niño que tiene 4 o 5 años, es muy grande y nos está avisando que es el primer dato de una pubertad precoz, y que es muy importante diagnosticarlo, porque al final, si no se diagnostica de manera adecuada, conlleva alteraciones como que quedan con una talla baja, o niños que tienen hormonas de manera prematura. Ok, a ver, quiere decir que nosotros como mamás tenemos que estar monitoreando el crecimiento y llevándolo con un especialista como contigo, doctora. Y el presentar una pubertad temprana te puede traer ¿qué tipo de consecuencias? Eso, me gustaría que me hicieras énfasis en esto. La pubertad precoz no nada más trae síntomas físicos. Hay un crecimiento precoz de los genitales, inicialmente de los testículos, pero posteriormente del pene. El desarrollo de caracteres sexuales muy temprano, y hay un crecimiento lineal de los huesos avanzado, pero que termina de manera temprana, y al final esos niños, o sea, paran de crecer. Dejan de crecer y pueden llegar a perder hasta 10 o 15 centímetros de su talla final. Wow. Y no nada más eso, sino que los niños que tienen hormonas de manera precoz, a nivel psicológico, también tienen ciertos cambios que no deberían de tener. Es lo que te iba a comentar, va ligado totalmente con el tema emocional y psicológico, ¿no? Completamente, e incluso se ha detectado que los niños que tienen pubertad precoz tienen una incidencia o un riesgo mayor de poder presentar conductas de riesgo que los pueden llevar incluso a abusos sexuales de forma temprana.
Wow, qué fuerte, doctora. Y todo por no tener la cultura de llevar a nuestros hijos con los especialistas. La verdad, en el podcast anterior yo les decía, es que tenemos una cultura, y más en el norte del país, muy cerrada, que la vamos adquiriendo de generación con generación, y hay que quitarnos todos esos velos, doctora, y decir, a ver, oye, a veces dices, es que este niño, este huerco no crece. Pues sí, pero a lo mejor ya trae un tema como lo que tú nos estás comentando, ¿no? Y lo podemos prevenir. ¿Hay tratamientos, doctora? Definitivamente sí hay tratamientos. ¿Es un tratamiento hormonal o en qué consiste? Es un tratamiento hormonal que consiste en frenar precisamente este avance de la pubertad. Okay. Son medicamentos que se utilizan para frenar algunas hormonas que se secretan a nivel cerebral, y obviamente tenemos que descartar otras patologías como tumores que pueden estar produciendo hormonas masculinas de manera inadecuada. Otra cosa bien importante, Cindy, y que me gusta mucho que tú lo menciones, es que si no tenemos esa cultura de hacer una revisión adecuada, la realidad es que no todos los padres de familia tienen que ser unos expertos en saber el tamaño de los testículos o cómo revisar a los niños o incluso cómo abordar estos temas, pero sí es importante acercarte con un especialista. Y si es tu pediatra de toda la vida, qué mejor de llevarlos para hablar de temas importantes como hacer sus propias revisiones, saber qué tienen que revisar, qué es normal y qué no es normal, no nada más en el momento del consultorio, sino poder dar esa educación de qué es lo que necesitan ir viendo más adelante, acompañarlos cuando empiecen, por ejemplo, con algunas cosas relacionadas con la pubertad, como pudieran ser a lo mejor algunas emisiones nocturnas, o hablarles un poco de que es normal que puedan tener erecciones, revisar sus testículos y saber cuáles son las consistencias normales, qué buscar, cuáles son los bultos que nosotros palpamos que pudieran hablarnos de un riesgo tan grande como puede ser el cáncer testicular, y que es súper importante que los niños sepan explorarse tal cual lo hacemos con las niñas, con la exploración de mama, que muchas veces las mamás están un poquito más pegadas en la revisión de las niñas, pero no tanto en los niños. Y por eso la importancia de llevarlos, de platicar con ellos y de ir creciendo con ellos y enseñarles qué cosas son normales, cuáles no son normales, y que ellos mismos sean capaces de decir, detecté esto que no había visto y que necesito una revisión temprana. Ok, sí, Patri. Por ejemplo, el decir, oye, ¿sabes que está entrando la pubertad? ¿En qué edad es lo correcto, lo esperado de un niño? En los varones, la edad promedio de la pubertad es 13 años más menos 1. Eso quiere decir que entre los 12 y los 14 niños mexicanos es lo habitual que los niños inicien la pubertad. Y es bien importante el poder tener pláticas con ellos de cómo va a ser su pubertad desde antes de esta edad. Habitualmente la tenemos alrededor de los 11, máximo 12 años, en donde les hablamos cómo van a ser estos cambios. Y como mencionamos ahorita, el primer cambio es el crecimiento del testículo, que llega a 4 cc, es el primer cambio de todos, y ya después empiezan algunos otros, como la aparición de vello, el cambio de voz, el crecimiento lineal y por último el crecimiento del pene. Ok, fíjate que yo tengo particularmente un chiquito en casa de 12 años y realmente siento que a veces las mamás no entendemos y no sabemos cómo tratarlos porque ellos están pasando por un proceso hormonal, físico, ¿es correcto, no? Es correcto, y aparte están rodeados de redes sociales donde pueden encontrar tanto datos muy importantes como datos completamente falsos. Entonces hay que acercarlos a profesionales de la salud. Me encanta saber que existe gente como tú, profesionales, como bien lo acabas de decir, a donde puedo llevar a mis hijos. Yo siempre que los llevo, tanto las niñas como el niño, siempre les hago la aclaración, solamente nadie más te puede tocar, tú tienes que entender, bla, bla, cuando mamá está presente, con el doctor, darles esa confianza y darles ese coaching que nos estás diciendo de, ¿sabes qué? Pues no sé, a lo mejor tú recomiendas en el baño o en la cama, no sé, pero estarte explorando así como lo hacemos nosotros con nuestra mamá, y llevarlos, ¿cuál sería digamos, el tiempo idóneo? ¿Una vez al año con un pediatra? A partir de los 6 años, una vez al año, hasta que estos niños puedan ser derivados con el urólogo para que continúe su revisión masculina tal cual se hace con un ginecólogo, con un dentista, los seguimientos anuales que deben de ser,
para poder asegurar una adecuada salud masculina. Y te va a sorprender las pláticas que tengo yo con los niños y con los adolescentes cuando estableces ese punto de confianza y las preguntas que realmente te hacen, que van muy bien dirigidas. Cuando yo hablo con los adolescentes y les hablo de la salud sexual, me preguntan cosas que sí son importantes, como ¿cómo puedo conseguir un preservativo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le hago para pedirlo en la farmacia? Porque me da pena. ¿Cómo se utiliza? ¿Lo puedo volver a usar? ¿Lo puedo tener en la cartera? Wow. ¿Cuánto tiempo puede durar en la cartera? Muchas cosas que los niños preguntan y que qué mejor que sea dirigido por un profesional de la salud. Y que muchas veces no hablamos, o sea, digo, creo que vamos avanzando, pero si tú le preguntas a la gran mayoría de los adultos actuales, oye, ¿platicaron contigo tus papás de sexualidad o no? ¿Cómo lo aprendiste? Pues lo aprendiste en la calle, de oídas, con los amigos, etcétera. Y ahorita, como bien mencionaste, el tema de las redes sociales nos pueden aniquilar completamente el criterio de nuestros hijos. Amiga, a ver, ¿y qué pasa si no hay un crecimiento adecuado de testículos? Ahorita hablamos del exceso de crecimiento. ¿Qué pasa si no hay un crecimiento adecuado? Es también súper importante saber cuando no hay un crecimiento. Por ejemplo, si se quedan en 1 o 2 cc's a una edad en donde ya deberían de crecer un poquito más, te puede estar hablando de algo que es una atrofia testicular. La atrofia testicular se refiere a que no hay desarrollo de los conductos que normalmente se encargan posteriormente de formar lo que serían los espermatozoides, o que hay algunas áreas que no están funcionando de manera adecuada. ¿Que puede afectar a la fertilidad más adelante? No nada más afecta a la fertilidad, sino que puede estar relacionado también con un cáncer de testículo. Wow. ¿Cuál ha sido el caso que has visto más temprano de cáncer de testículo? El más temprano fue un niño de 14 años que él mismo se palpó y que él dijo, tengo una bolita tal cual como dijiste en la parte superior del testículo, que puede ser algo inocuo como algo que se llama varicocele o tan relevante como un cáncer tumor testicular. Y lo que hacemos habitualmente es hacer la revisión en el consultorio y después hacer un ultrasonido para ver de qué consiste, cómo es, qué características tiene esa masa y definitivamente dirigirlo con el especialista, que en este caso es el urólogo. Y no nada más el urólogo, en los niños muchas veces también los referimos con el endocrinólogo pediatra cuando vemos que hay algunas alteraciones en el crecimiento, tanto tempranas como tardías, que pueden afectar el desarrollo de sus hormonas o cuando es de manera previa o cuando vemos que hay algún tipo de alteración. En el pene, por ejemplo, en los recién nacidos también es bien importante revisar que no tengan algo que se llama hipospadias, que es algo en el nacimiento donde el orificio de la orina no está en la punta del pene, sino que está en la parte baja y puede estar tan baja como cerca de los testículos o tan cercana como solamente en la parte de abajo. Y ahí es muy importante que esos niños no se les haga una circuncisión porque se utiliza la piel del prepucio para poder reparar este hipospadias. ¿Cómo es ese procedimiento? O sea, ¿se cambia el orificio? No. Prácticamente se cambia el orificio y se hace un parche con el mismo prepucio para poder dirigir el orificio de salida de la orina de la uretra hacia la parte de la punta del pene, porque es algo que vemos con relativa frecuencia. Ok. Tuve el caso cercano de un familiar, un recién nacido, que presentó inflamación testicular, mucha, pero es porque, lo que entendimos según los doctores, como que un orificio entró el intestino. ¿Qué relación tiene? Y se necrofió esa parte de intestino. Eso es cuando nosotros revisamos que tengan hernias inguinales. Okay. Cuando hay una hernia inguinal, hay una comunicación de la cavidad abdominal y de los órganos hacia la parte de abajo de los genitales, y es cuando sucede este tipo de cosas. Otras cosas que revisamos, aparte de que no existan hernias, no nada más que los testículos estén descendidos, sino también revisamos cosas al inicio del nacimiento, como que no existe una ambigüedad de genitales, porque también tenemos casos. ¿Cómo es eso? Platícame.
La ambigüedad de genitales es cuando nosotros observamos los genitales y no son completamente masculinos ni completamente femeninos. No es cierto, es en serio. ¿Es real? Wow. Es, por ejemplo, hay un falo que no es lo suficientemente grande para ser un pene, pero no es tan pequeño para ser un clítoris. Y vemos unas protuberancias que pueden ser un escroto o pudieran ser unos labios que están un poquito arrugados como escrotalizados, y ahí es bien importante definirlo. Niños que no tienen definido su sexo aparato externo desde el momento del nacimiento. Ahí se tiene que hacer un estudio, que es un estudio hormonal, para poder definir si es una niña que en el proceso del cierre no se realizó de manera adecuada, porque todos los seres humanos inicialmente empezamos en útero con unos genitales que tienden a ser femeninos, es decir, todos empezamos como si fuéramos a ser niñas, y después el XX o el XY determina que evolucione hacia un varón o se quede como el de una niña. Pero a veces hay algunos estados que no se alcanzan a desarrollar de manera adecuada. Falta de desarrollo. Es correcto. Literal. Pero ustedes, a ver, ahí entonces tú dices, a ver, vamos a hacer el análisis al bebé para ver qué prevalece hormonalmente. Tenemos que ver varias cosas. Ok. Hormonalmente cómo está y genéticamente qué es. Si genéticamente viene como un XX es una mujer, si es XY es un varón, eso no hay duda. O sea, ese es completamente, tú puedes decir, ok, voy a hacer un procedimiento porque realmente tengo la certeza de que viene como hombre o como mujer. Ahí no hay duda. No hay duda genéticamente. Okay. Sin embargo, sí hay cambios hormonales que aunque una persona sea XX o XY, lo pudieran llevar a tener, por ejemplo, una insensibilidad a los andrógenos o alguna insensibilidad a algunas hormonas que aunque sean XX o XY, que es genéticamente determinado para mujer o hombre, pudieran desarrollarse de manera diferente. Por eso es que hay que estudiarlos muy bien. Insensibilidad a los andrógenos. Esos son pacientes que nacen como XY, o sea, determinadas a ser varones genéticamente, pero los receptores que reciben los andrógenos o la testosterona no funcionan. Entonces se ven, son como mujeres, tanto de manera externa como los genitales tienden a ser femeninos. No hay, por ejemplo, útero y ovarios de manera interna, y es importante diagnosticarlas a tiempo porque en la pubertad deben de darse hormonas femeninas que les ayuden a terminar todo su ciclo de pubertad. Es lo que se conocía coloquialmente como hermafroditas. Es correcto. No manches, o sea, en realidad existe, sí, o sea, por no supuesto. Es un mito. No. Wow. Tenemos varios estados intersexuales, este es uno de estos, pero hay una gran variedad y por eso es súper importante empezar este desarrollo y esta revisión desde el mismo momento del nacimiento. Me imagino que si tú ya tienes detectado un caso de este, ya genéticamente determinan es un niño o es una niña, se le da hay un tratamiento quirúrgico. Sí, hay un tratamiento quirúrgico y hay un tratamiento hormonal y hay que ir de la mano con ellos en todo su proceso de crecimiento. Sí, me imagino que también tienen que ir con un tema emocional, apoyo emocional, psicológico. Sí, es correcto. Es todo un tema. Wow, me quedo impactada porque la verdad pensé que esto era un mito y que pues realmente siempre nacíamos hombre, mujer, punto final del asunto. Qué interesante. ¿Qué otra anomalía detectan ustedes desde el nacimiento? Y que tengamos que estar pilas de decir, a ver, tengo mi bebito recién nacido, si empiezo a ver un cambio en coloración, no sé. Otra cosa que se presenta y que es una urgencia es algo que se llama torsión testicular. Okay. Y lo que sucede es que en los niños hay literalmente una torsión del conducto espermático que hace que los niños tengan un dolor muy importante y que incluso uno de los testículos se pueda poner de color rojo o incluso morado, y es una urgencia. Debe de llevarse urgencias porque debe de tratarse en ese momento, porque si no se trata hay riesgo de perder ese testículo y es muy importante detectarlo. Así que un dolor agudo en un niño es una urgencia, no se debe esperar al día siguiente, se debe de ir a urgencias porque debemos de tratarlo algunas veces manual y otras veces quirúrgica, pero es una urgencia. Y también hay algo que vemos con cierta frecuencia, que es algo que se llama balanitis, que está relacionado con la infección del glande, que muchas veces los niños cuando se tocan con unas manos que están sucias,
pueden llegar a tener una infección o si tienen alguna picadura de algún insecto, se inflama el glande como si fuera un globito, es bastante doloroso y debe de ser manejado con antibióticos. Normalmente las bacterias que están involucradas en todo esto son aquellas bacterias que están en la piel, por lo mismo del contacto que se puede tener y que también lo vemos con cierta frecuencia. Eso que mencionas es súper importante, o sea, cuando tenemos a nuestros bebecitos recién nacidos, pues son llorones de naturaleza, pero estar observando bien su cuerpecito, explorando y viendo que no haya un cambio de coloración, una inflamación o me imagino el estarse quejando demasiado, ya son foquitos rojos, ¿no? Para llevar. Ahora, ¿cómo lo detectas? ¿Ustedes ya a la vista o tienen que hacer algún tipo de estudio? La torsión testicular, la clínica nos dice mucho porque es un dolor intenso y normalmente un testículo a simple vista se ve diferente que el otro, tanto en color como es verdaderamente doloroso la palpación. Sí hacemos algunas veces algunos estudios con ultrasonido para confirmarlo. Y lo que tú me dices, India, como mamás hay que estar muy al pendiente, no nada más los primeros años, los primeros 2 o 3 años, que es cuando estamos revisando todo el cuerpo del niño, sino que después enseñar a los niños a hacerlo por sí solos. Autoexploración, saber qué esperar, hablar de los temas, llevar una revisión una vez al año. No es algo traumático. Mis pacientes lo saben perfecto que en su revisión anual, así como los reviso, los pies, las rodillas, el cabello, también van los genitales y verlo como algo normal, como una parte del cuerpo que debe ser revisada. Me gustó mucho eso, Cipatli, porque definitivamente, pues platicabas hace ratito de que, oye, los adolescentes me llegan a tener la confianza en preguntarme respecto al cuidado sexual, etcétera, la prevención de embarazos tempranos. Entonces, siento que es como que algo que nosotros tenemos que implementar como mamás, de decir, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a ir con la doctora, que te vea, que platique contigo, etcétera, y que se cree de una manera ese vínculo y esa confianza y que sea algo así como nosotros lo vemos natural, que ya decimos, oye, ¿sabes qué? Ya se me está pasando el tiempo para ir con el ginecólogo, no me he hecho la mamografía, no me he hecho el Papá Nicolau. O sea, lo mismo con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Totalmente, Cindy. Y algo también que me gustaría que tu audiencia escuchara es que me toca mucho escuchar a mamás y abuelas que cuando los niños se tocan sus genitales, en automático lo ven como algo sucio, malo, inadecuado, y no es así. Los niños deben tocarse sus genitales. Hay que saber enseñarles cómo hacerlo. Yo siempre les digo, lávate las manos. Si quieres tocar tus genitales, hazlo en forma privada. Y aprovechando que vas a estar tocando tus genitales, revisa. ¿Qué debes de revisar? Debes de revisar que los testículos siempre estén dentro de la bolsa escrotal. Tienes que palparlos, tócalos, para que tú veas qué es lo normal y qué no es lo normal. Es completamente normal que los niños pequeños puedan tener erecciones que no estén relacionadas con el erotismo antes de los 11 o 12 años y que sea una parte normal que los niños puedan estar tocando sus genitales. Hay masturbaciones en los niños de manera temprana que casi siempre van en relación a la curiosidad de tocar una parte del cuerpo que casi siempre está oculta por el pañal o por la ropa interior, pero no marcarlos o señalarlos como eso es malo, eso es sucio, eso es incorrecto. Solamente hay que enseñarlos a hacerlo de la forma adecuada. Porque es parte del crecimiento. Darte del conocimiento del cuerpo en hombres y mujeres y parte del saber decir, sí es parte de su desarrollo y tienes que saber cómo funciona esta parte del cuerpo. ¿A qué edad los niños es normal que empiecen a tener flujos involuntarios? Desde los 11 o 12 años pueden tener emisiones que se llaman emisiones que no contienen espermatozoides y alrededor de los 13 años aparece algo que se llama espermaquia, que es igual a la primera menstruación de una mujer, que se llama menarca, que es el tener las primeras emisiones o eyaculaciones que contienen espermatozoides. Wow. Alrededor de los 14 años empieza. Es correcto.
Ok, que puede ser, me imagino, como las mujeres que a veces más temprano. Sí, más o menos 1 año, incluso más o menos 2, que también tiene que ver con la genética de los papás, más o menos cuando empezaron ellos con la pubertad, y que tengan el conocimiento de que una vez que ellos tienen eyaculaciones con espermatozoides, ellos tienen la capacidad biológica de reproducción y saber decirles esto es lo que puede pasar, esta es la manera como se evita, que es normal que vayan a tener en muchas ocasiones algunas erecciones que son, digamos, involuntarias, completamente involuntarias o matutinas, y que es algo normal y no es algo de lo que deban de sentirse apenados o que piensen que es algo erróneo. Okay. Me encantan también, por ejemplo, hablarles de que la pornografía no es la realidad, porque muchas veces tienen la expectativa de que sus primeras relaciones sexuales van a ser muy similares a lo que ven en una película hardcore, y que después ellos mismos pueden llegarse a sentir mal de no hacer un performance como lo hace un actor y poderles decir, esto es una actuación, claro, pero hay muchas otras maneras en las que puede ser para ti y que puedan disfrutar de una sexualidad saludable, completamente saludable. Fíjate que ahorita con todo, como hemos ido llevando el tema, me siento como que si llevamos este proceso de la mano desde una cultura de autoexploración y demás, y de información hacia nuestros hijos, podríamos prevenir muchos embarazos temprano, muchas enfermedades venéreas, mucha falta de información. ¿Qué es lo que ustedes como doctores o qué campañas están haciendo en este sentido? Me encantaría darte una respuesta más adecuada, pero la realidad es que no hemos hecho grandes campañas y deberíamos de hacerlas. Okay. No nada más por la detección temprana de cáncer testicular, por la aplicación de la vacuna de papiloma, por la prevención de enfermedades relacionadas con transmisión sexual, por la prevención de embarazo adolescente. Nos hemos enfocado un poco en el embarazo adolescente, pero para serte sincera, la mayoría de esas campañas van dirigidas a las mujeres cuando deberíamos de hacerlo de forma global. Incluso tengo pacientes que piensan que la vacuna del papiloma es solamente para mujeres y realmente es para mujeres y para hombres. Ambos pueden ser portadores de un virus de papiloma que finalmente puede desarrollar cáncer más común en las mujeres cervicuterino, pero también puede generar cáncer de pene en los hombres. ¿Me puedes platicar un poquito más sobre el papiloma? El papiloma tiene varios subtipos, de los cuales hay algunos subtipos que se asocian con algunas verrugas que pueden ser visibles, pero hay otras que pudieran no estar. La transmisión es directamente a través de contacto sexual, sobre todo por mucosas que no están protegidas por medio de un preservativo y que puede no ser visible. Las mujeres pueden llegar a tener algunas lesiones que no son simplemente visibles porque pueden estar en la parte interna del cérvix y que en contacto con las secreciones pueden los niños ser portadores de un papiloma sin que sea algo visible. Y es 100% transmisión sexual, o sea, no hay otra manera de adquirir un papiloma. Los papilomas que están asociados con cáncer cervicuterino son 100% de transmisión sexual. ¿Hay otro tipo de papiloma? Hay otro tipo de papilomas que pueden generar lesiones, por ejemplo, en la piel, como tipo alguna especie como de moluscos, que son como verrugas que aparecen en otras partes del cuerpo, pero no así las del virus del papiloma humano que estamos hablando, que están relacionados con el cáncer. Ok, me llama mucho la atención lo que dices de que la vacuna no solamente es para las niñas, o sea, realmente también es para los niños, para que si tenemos un niño portador, con la vacuna aniquilas ese disminuyes riesgo. El potencial de que él sea un portador, y aunque el gran beneficio va a ser para la pareja sexual, él también se beneficia de no ser un portador del virus. Que sería como, voy a hacer una pregunta medio tonta, pero bueno, dicen que no hay preguntas tontas. Sería como si tuviéramos una vacuna contra el SIDA. Sería como si tuviéramos una vacuna contra el cáncer.
y la verdad es que el desarrollo tecnológico de tener una vacuna como el cáncer es un logro increíble. Como científica puedo decirte que se llevó a muchos estudios y muchos años al poder decir, tengo una vacuna que previene el cáncer, es una maravilla y no hay que desaprovecharlo. Okay. ¿A qué edad se aplica esta vacuna? La vacuna se debe aplicar alrededor de los 10 años de edad. Wow. Y la edad por la que se decidió aplicar los 10 años es porque se realizó un estudio a nivel internacional de cuándo los niños y niñas estaban empezando a tener relaciones sexuales y el promedio son los 15 años. Uh-huh. Entonces, esta vacuna debe aplicarse idealmente 5 años antes de que inicien una vida sexual. Okay. Y por eso se estableció esta edad para aplicar la vacuna. ¿Cómo puedo acceder yo a una vacuna de este tipo? La vacuna se pone de forma gratuita en algunas instituciones, okay, como el IMSS, como la Secretaría de Salud y con costo en consultorios pediátricos. Okay. ¿Estás trabajando directamente con el Colegio de Pediatría? Es correcto. Yo pertenezco al Colegio de Pediatría de Nuevo León y a la Academia Mexicana de Pediatría, que son colegios de varios pediatras donde nos asociamos no nada más para actualizarnos constantemente, sino para hablar de temas importantes como la escasez de la vacuna, el manejo de COVID y diferentes temas que es muy importante que todos los médicos estemos colegiados, asociados, para poder juntarnos y hablar de temas que finalmente van a repercutir porque somos nosotros responsables de cuidar la salud de la población que tenemos. Okay. Y ahorita actualmente están de la mano con la Sociedad Mexicana de Urología y el Colegio de Urólogos de Nuevo León en esta campaña azul de prevención y de cuidado de la salud masculina, ¿verdad? En todos sus aspectos, estamos hablando desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Yo encantada de esta invitación que me realizaron a través de la Sociedad de Urología. La doctora María José Morín me hizo el favor de invitarme y me parece muy importante hablar de urología desde el momento del recién nacido y no esperar a hacerlo solamente en edad adulta. Fíjate que eso que estás tocando, Cipatli, es súper importante porque decíamos, bueno, para efectos del cáncer de próstata, pues es más incidencia arriba de los 40 años que tenemos que estar haciéndonos el examen y demás. Pero ahorita con toda la plática que hemos tenido, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, es fundamental, y eso es lo que quiero que se queden todos en casita, es fundamental que como mamás, como hermanas, como todo, estemos promoviendo la salud desde el recién nacido en el hombre, porque sí es cierto que llega un momento en donde las mamás, por darle la independencia a los hijos, a veces nos hacemos de la vista gorda y no abordamos estos temas o no llevamos a nuestros hijos con un especialista. Imagínate que ya pasaron 5 o 6 años y si tenía algo que podías prevenir o detectar de manera temprana, pues son años que ya perdimos en una lucha contra algún tipo de enfermedad que pueden poner en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, yo sí quisiera invitarlos, exhortarlos a que realmente hagamos conciencia como madres, sobre todo madres de infantes, de recién nacidos, de niños, el decir, oye, no solamente porque ya cubrí el esquema de vacunación del IMSS o de los sistemas de salud en México, me voy a olvidar de llevar a mis hijos a una revisión anual en este sentido, y va cobrando relevancia conforme va creciendo, porque como bien dices tú, ya llega un momento en donde también tenemos que hablar de sexualidad a edad temprana con nuestros hijos, explicarles qué cambios están surgiendo en su cuerpo, qué cosas están bien, qué cosas no están bien, qué cosas son indicadores, como bien nos decías, de algo más, de algún tema de salud. No sé, me encantó que estuvieras aquí, algo que nos quieras agregar respecto al cuidado de los niños. Muchas gracias por invitarme. Me encanta lo que dices, hay que empezar esto de manera temprana y hacerlo de manera individual, no esperar a que la escuela tenga una plática de sexualidad, sino que vaya dirigido a cada niño. Hay que revisarlo y hay que decir, tú debes de estar al pendiente de esto y esto, tú te debes de revisar de esta manera, y que en el momento que encuentren algo, lo digan, y que sea su pediatra, que lo conoce de toda la vida, el decir, sí, esto no estaba en la revisión pasada y podemos hacer algo al respecto. Correcto. Así que padrísimo utilizar estos medios para poder tener enterarnos esta información, sí, y les compartirla. Quiero repetir las redes porque no quiero que se me vaya nada.
es hashtag SMU, lo que es la Sociedad Mexicana de Urología. En Instagram y Twitter es lo mismo. ¿Tienes las redes del Colegio de Pediatría? El Colegio de Pediatría en Instagram está como las siglas de CPNAL, que representa Colegio de Pediatría de Nuevo León. Y tuvimos el honor de tener a la doctora Cipatli Ayuso. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Espero verte muy pronto porque voy a llevar a mi hijo. Así es que espero que ustedes en casita también hagan esto y que esto les haya quedado como una semillita para que dé fruto, y en el sentido positivo, que dé fruto de prevención, de cuidado y de una cultura sexual y cuidado masculino correcta desde chiquitos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Nos vemos en la próxima y vamos a seguir hablando de este tema porque acuérdense que noviembre es el mes del cuidado masculino. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.